Otra vez, muy buenos días, hermanos. Estamos en el libro de Juan, capítulo 13, versículos 33 en adelante, como acabamos de leer juntos. Estamos comenzando una nueva serie de prédicas. La semana pasada terminamos con nuestro estudio de Génesis 1 a 3. Ya consideramos mucho en estos versículos, en estos capítulos. Aprendimos mucho y me imagino que todavía nos queda mucho más que aprender de estos versículos. Pero ahora vamos a cambiar y vamos a enfocarnos en una nueva serie que se trata de el Evangelio. Se trata de este mensaje de la salvación que hay en Jesucristo. Ya mencioné esta mañana que anoche terminamos nuestro estudio del Evangelio en esta clase. Eso fue un lindo tiempo con varios hermanos para considerar qué es el Evangelio, qué significa, qué quiere decir, qué es este mensaje del Evangelio. ¿Cómo puedo yo saber si es que yo soy salvo o no? También consideramos cuáles son los próximos pasos. Ahora, sí, yo soy hijo de Dios, pero ¿qué me queda hacer? Ahora, ¿cuáles son los siguientes pasos para mí? Y también consideramos la confianza que tenemos en esta salvación. Entonces fue un lindo tiempo. Si es que no vinieron, pero quieren tal vez escuchar, ya tenemos los videos que vamos a poner en Facebook. Justo se me olvidó mencionar algo que quería mencionar durante el tiempo de anuncios. Nosotros, como muchos ya saben, los sábados en la mañana tenemos una clase, o dos clases de verdad, ¿no? Tenemos un instituto, un seminario aquí, en este lugar, los sábados en la mañana, desde las 9 hasta la 1. Ya estamos terminando este ciclo y vamos a comenzar de nuevo en unos meses. Pero si es que usted quiere escuchar, si usted quiere aprender lo que estamos enseñando, también Steven está grabando cada vez las clases y está subiendo las clases, los videos a la página de Facebook de Manantial de Vida. Entonces, si quieren, tienen acceso a esto, tienen acceso también a estas clases del Evangelio. Pero en esta nueva serie estamos considerando qué significa, qué es el Evangelio, qué es este mensaje. Y hay mucho que considerar en cuanto a este tema. Y es una excelente oportunidad para cada uno de nosotros invitar a otra persona que tal vez no conoce al Señor Jesús, que tal vez nunca escuchó antes el mensaje del Evangelio. Estamos aquí presentándoles a ustedes una nueva oportunidad de invitar a estas personas para que conozcan qué es este mensaje de la vida, qué es este mensaje de salvación, qué hizo Jesús para nosotros. Entonces, les animamos, hermanos, a venir, nunca venir sin un amigo, un compañero, alguien a su lado, para llenar esta iglesia con personas que todavía no conocen este mensaje. ¿Por qué? Porque como cristianos debemos ser luz y sal en este mundo. Debemos llevar el mensaje a ellos, invitarles a ellos a entrar las puertas de la iglesia para ser parte de nosotros, para escuchar el mensaje y así, escuchando, oyendo el mensaje, pueden creer. Y así, siendo hijos de Dios, pueden participar con nosotros en ese tiempo de adoración, pero adorando en espíritu y en verdad, como los otros hijos de Dios. Entonces, es una breve introducción a ese nuevo tema que vamos a considerar en las próximas semanas. Estamos en este libro de Juan, y este libro es un libro que está lleno de información acerca de quién es Jesús, quién es este Mesías, quién es este Salvador, qué hizo Él por nosotros. Entonces, desde el primer versículo hasta el final, vemos que el propósito de este libro es para
que los lectores crean. ¿En quién? En Jesucristo, en lo que Él hizo para nosotros. Y vamos a considerar esto un poco esta mañana, pero quiero volver a leer estos versículos, los que vamos a considerar, y después vamos a orar para pedir la bendición de Dios en nuestro tiempo juntos. Juan 13, versículo 33 en adelante, dice así: Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, yo os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Oremos. Señor Dios, te damos gracias una vez más. Señor, te damos gracias por Jesús, quien es el camino, la verdad y la vida. Señor, al considerar este texto esta mañana pedimos tu ayuda para poder entender el mensaje ahí, para poder entender cómo nos aplica a nosotros hoy en día, para ver por qué nos importa la verdad de que Él es el camino, la verdad y la vida. Señor, ayúdanos a reconocer quién es Jesús. Ayúdanos, Señor, a glorificarlo, a decir, a declarar que Él es el Señor de nuestra vida. Señor, yo pido tu presencia, yo pido que podamos recordar cuál es tu mensaje para nosotros y las otras palabras que este mensajero habla, que podamos olvidar, para que solamente nos quede el mensaje que tú tienes para nosotros. ¿Qué quieres que cambiemos? ¿Qué quieres que hagamos? Ayúdanos, Señor. Pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. No sé, tal vez conocen la historia del progreso peregrino. Es una historia, es una alegoría que fue escrito por John Bunyan en Inglaterra en los años 1600. Durante ese tiempo había mucha persecución todavía, pero también muchos malentendidos de qué es el Evangelio, qué es la vida espiritual, qué significa seguir a Cristo. Entonces él escribió esto como metáfora más o menos de qué significa, cómo es que llegamos a conocer a Jesús. Y el libro comienza con el personaje principal, quien se llama Cristiano. Este hombre, al principio del libro, él vive en la ciudad de destrucción. Y él tiene un libro. Y leyendo ese libro se da cuenta que él es culpable por sus pecados y que ciertamente vendrá una destrucción total sobre la ciudad en la cual él vive. Entonces él tiene esa gran carga en su espalda y no puede dormir, no puede concentrarse en nada. Entonces algún día está caminando afuera, un poco afuera de la ciudad, desesperado, sin saber qué hacer porque reconoce cuál es su fin.
Y llega un hombre quien se llama evangelista. Y el evangelista está preguntando, ¿por qué lloras así? ¿Por qué estás tan triste? Y él dijo, Señor, yo veo en este libro que muchos son mis pecados. Esta carga es grande que yo llevo. Y yo también leo que esta ciudad va a ser destruida y no sé qué hacer. No sé cómo escaparme de esta destrucción. Y él dijo, ves allá, muy, muy al fondo, muy por allá, hay una puerta estrecha. ¿Sí ves la puerta? No, no veo, Señor. No. Bueno, hay una luz más allá. ¿Sí ves la luz? Sí, más o menos veo la. Por ahí tienes que caminar. Y ahí vas a entrar un camino bien estrecho. Y así, entrando el camino, vas a llegar a la ciudad celestial. Poco a poco. Es un camino largo, pero ahí está. Entonces, seguramente él llega a esta puerta. Él entra por la puerta, entra el camino, pero bien estrecho, y sigue caminando hasta llegar a una cruz, y ahí reconoce su remedio. Y ahí, al reconocer quién es el Señor y qué hizo este Señor por él, se le cayó esta carga de su espalda, para siempre. Y él podía caminar hasta llegar eventualmente a la ciudad celestial. Y en esta ciudad hay vida, y hay vida para siempre. Y no hay tristeza en esta ciudad. Bueno, vemos un poco en esta alegoría, esta metáfora de la vida espiritual, algunas de las verdades de este pasaje. Vemos aquí un poco de la verdad que él lee en ese libro, que nuestros pecados son muchos. Y la verdad del evangelista que dice, ahí está el camino estrecho por lo cual tienes que pasar. Y él llega a este camino y este camino le lleva a la vida. En todo esto podemos ver un poco de este versículo, Juan 14, 16. Pero antes de considerar y enfocarnos mucho más en este versículo, necesitamos entender un poco del contexto. ¿Por qué dice Jesús estas palabras? ¿Por qué habla así de esta manera? Bueno, en capítulo 13, versículo 33, cuando comenzamos a leer, los discípulos y Jesús están en la Semana Santa. Ellos ya realizaron la entrada triunfal a Jerusalén. Jesús ya entró con gritos de júbilo, Hosana al Rey. Y ellos ahora están en la fiesta de la Pascua, están celebrando lo que Dios hizo con su pueblo Israel miles de años atrás, cuando salvó su pueblo Israel de Egipto, de la esclavitud allá. Ellos estaban celebrando esta fiesta y es en este momento cuando Jesús instituyó la cena del Señor, cuando Él partió el pan, cuando Él dio la copa de vino a todos los discípulos allí en esta sala. Entonces, estaba en una reunión íntima aquí. No estaba predicando al público. Estaba hablando a los suyos aquí. Estaba hablando a los discípulos. Acaba de decir a uno que iba a traicionarle, que tiene que, ándate y haz lo que vas a hacer, pero rápido. Y Judas salió, pero los discípulos no se dieron cuenta de qué pasó exactamente. Vemos esto aquí en este capítulo. Pero ahora está diciendo que está a punto de dejarlos. Ya va a salir, ya va a ir a otro lugar. Y los discípulos no entienden. Cristo ya les dijo en versículo 33 que muy pronto dice, aún estaré con vosotros un poco. Entonces ya significa que ya va a salir, va a hacer otra cosa. Y luego en versículo 36 dice a Pedro, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora. Entonces él va a otro lugar y él va solito. Entonces los discípulos están tristes, no entienden exactamente lo que él quiere decir cuando dice estas cosas. Entonces llegamos al capítulo 14 y Jesús dice algo para consolar su corazón. Dice, no se turbe vuestro corazón.
creéis en Dios, creed también en mí. Nosotros brevemente vemos que la fe en nuestro Señor, en el Dios verdadero, es lo que nos ayuda en muchos momentos de ansiedad. Entonces no se turbe vuestro corazón. ¿Y qué es la solución? Creéis en Dios, creed también en mí. Es la respuesta. Y después de esto Jesús explica un poco más lo que quiere decir. Jesús habla de la inmensidad de la provisión de su Padre. La inmensidad de la provisión de su Padre. Él tiene un hogar, Él tiene una casa, pero enorme, con suficiente espacio para todos los que pertenecen a Jesucristo, todos los seguidores de Él. Hay lugar para ellos en este hogar de su Padre. En este lugar hay muchas moradas. Dice versículo 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. En la Nueva Versión Internacional dice muchas viviendas. Hay mucho espacio para los seguidores de Cristo ahí en la casa de su Padre. Jesús dice en estos primeros 3 versículos del capítulo 14 que va a preparar un lugar para ellos en el hogar de su Padre, en esta casa. Jesús va a preparar un lugar. Pero tenemos que preguntarnos, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que Jesús va a preparar un lugar? ¿Significa que el cielo, esta casa de su Padre está desordenada? No. ¿Significa que ya no hay espacio suficiente, no hay campo suficiente para todos los seguidores de Él? Tampoco. Entonces, ¿qué significa? ¿Cómo va a preparar este lugar? Y nosotros sabemos ahora, de este lado, que Él iba a preparar un lugar por medio de su muerte. Iba a morir en lugar de ellos, para asegurar que ellos tengan un lugar ahí en la casa de su Padre. Entonces, Cristo murió para preparar este lugar, para asegurar que era posible que entraran a la presencia de su Padre. Y después, ¿qué hace Él? Envía su Espíritu para preparar los seguidores de Él, los cristianos, para habitar en ese lugar. Ya va preparando. Entonces, no dejó abandonados a los discípulos, sino que envió su Espíritu. Él murió para hacer un camino, para preparar el camino, preparar el lugar en ese sentido. Este es el mensaje del Evangelio, que Cristo murió para asegurar que nosotros podamos tener un lugar en la casa de su Padre, para que podamos nosotros ser aceptados cuando antes éramos rechazados. Entonces, Él hace este cambio por medio de su muerte. Pero nosotros seguimos leyendo, y su discípulo Tomás no entiende y dice que no conocen el camino. ¿Qué dice? Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? ¿Cómo es que podemos llegar a ese lugar? No nos has dejado ninguna instrucción, ninguna dirección. ¿A dónde vas? ¿Cómo llegamos allá? Jesús responde con el versículo que es nuestro enfoque esta mañana. Y vemos algo maravilloso en las palabras de Jesús. Una realidad que nos da esperanza para el futuro. Que por la verdad de Jesús entramos en el camino que nos lleva al Padre, en quien tendremos la vida juntamente con Jesús. Otra vez, la realidad, las palabras de Jesús dicen que por la verdad de Él mismo, de Jesús,
entramos en el camino que nos lleva al Padre, en quien tendremos la vida juntamente con Jesús. Entonces vamos a considerar algunas cosas acerca de este versículo. Vamos a considerar la realidad de que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Vamos a considerar la esperanza que tenemos por este hecho. Y también vamos a considerar algunas implicaciones para nosotros como cristianos. ¿Qué significa ahora para nosotros? ¿Por qué nos importa? Bueno, para muchos en este mundo les gusta la idea de que todos los caminos nos llevamos al mismo fin, al mismo Dios. Todos vamos al mismo lugar después de la muerte. No importa. Bueno, yo he escuchado, al hablar con diferentes personas aquí, he escuchado muchas veces, pues todos adoran a Dios según su manera, ¿no? Quieren decir, en otras palabras, que hay solamente un Dios, pero hay diferentes maneras de llegar a este Dios. Lamentablemente así creía mi abuela. No creía ella el Evangelio, no creía ella estas palabras de Jesús. Los musulmanes dicen adoran a Alá, los hindúes tienen millones de dioses, los católicos tienen sus santitos y la Virgencita, los budistas y los demás también tienen su propia forma de religión, pero todos llegan al mismo fin, todos llegan al mismo Dios al final de todo. Pero si todos van a llegar al mismo fin, ¿por qué es importante entonces ser religioso? Si todos van al mismo fin que el ateo, por ejemplo, ¿por qué se preocupan tanto de una religión? Entonces, vemos que esta realidad, es que esta enseñanza, que muchos caminos llegan al mismo Dios, es falsa. No hay muchos caminos, hay un solo camino, hay una sola verdad, hay vida en una sola persona, Jesucristo. Y vamos a considerar este hecho esta mañana, esta verdad. En versículo 6, Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Jesús es el único medio de llegar a estas moradas, a estas viviendas en el hogar de su Padre. Él está enfatizando que no hay otros medios, no hay otros caminos. Solo por medio de Él podemos llegar a este hogar de su Padre que acaba de mencionar, ¿no? En el hogar de mi Padre muchas moradas hay. Entonces, ¿cómo llegamos a estas? Solo por medio de Jesucristo. Consideremos esta idea del camino un momento. En el Antiguo Testamento, por eso es muy importante estudiar tanto el Antiguo que el Nuevo, que muchas cosas que vemos en el Nuevo Testamento tienen su significado por lo que aprendemos del Antiguo. Entonces vemos un poco de lo que vemos en el Antiguo Testamento. Vemos leyes tan estrictas que nos indican que aún en este tiempo solo algunos podían entrar a la presencia de Dios y solamente dentro de ciertos parámetros. Entonces solamente habían ciertas personas que podían entrar, pero no como así levantarse en la mañana y entrar a la presencia de Dios. No, había una manera muy estricta, muy específica de cómo podían entrar a la presencia de Dios. Entonces vemos desde el principio la exclusividad de la entrada a la presencia de Dios. Hay un camino estrecho, pero desde el principio no habían otros caminos, había un solo camino todo el tiempo. Veamos algunas maneras de cómo era exclusivo esa entrada a la presencia de Dios. En primer lugar, vemos el velo que
que hizo separación entre el lugar santo en el tabernáculo y luego en el templo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo es donde Dios mismo habitaba con su pueblo. Ahí estaba la presencia de Dios con su pueblo. Detrás del velo. No era para cualquier persona ver la presencia de Dios ahí. En Éxodo 26, 33 dice, hay instrucciones acerca de este velo. Dice, y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás ahí del velo adentro el arca del testimonio. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y este velo era grueso, grande, grueso. No era como las cortinas que tenemos en las ventanas. Era algo muy grueso que hizo una separación entre Dios y el pueblo. Pero, ¿qué pasó cuando Cristo murió en la cruz? Hay algo muy importante que ocurrió en ese momento. El velo se rasgó en dos partes totalmente. Vemos esto en Mateo 27. En ese momento ya Dios abrió la puerta para entrar a su presencia. ¿Pero por medio de quién? De Jesucristo, el camino. Pero también vemos en el Antiguo Testamento que solamente el sumo sacerdote podía entrar a ese lugar santísimo. Y solamente bajo ciertas condiciones. En Levítico 16:32 dice, hará la expiación, el que va a hacer la expiación para el pueblo de Dios, el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre. Y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas. Entonces solamente el sumo sacerdote, el sacerdote que fue ungido para hacer esto. Pero ¿sabes qué significa Mesías? Significa el ungido. ¿Quién es el Mesías? Jesucristo. Jesucristo es ahora nuestro sumo sacerdote que puede entrar al lugar santísimo, que puede interceder por su pueblo. Él es nuestro sumo sacerdote. Vemos esto en el libro de Hebreos. Él es el camino. Solo por medio de Él hay como entrar al lugar santísimo. Pero también vemos en el Antiguo Testamento que Dios rechaza diferentes medios humanos para entrar a la presencia de Dios. Por ejemplo, en Levítico 10, 1 y 2, vemos algo tal vez que nos da un poco de susto al considerar la manera de entrar a la presencia de Dios. Dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, quien fue escogido para ser el sacerdote, el representante del pueblo a Dios, estos sus hijos tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Dios no acepta cualquier manera que nosotros queremos llegar a Él. Tal vez podemos considerar algunas maneras que hemos intentado llegar a Él antes de conocer a Cristo. O tal vez todavía estamos intentando llegar a Él por nuestros propios medios, nuestras propias esfuerzas. Tal vez por buenas obras. Tal vez por tener un buen trabajo y en el cual estoy haciendo todo muy bien, con integridad. Tal vez con una buena reputación delante de los demás. Y ellos piensan bien de mí, Dios también va a pensar bien de mí. Tal vez nosotros intentamos de presentar o entrar en este camino por otros medios, pero Dios no acepta, Dios rechaza.
en Hebreos 10 vemos que Jesús y solo Él ofreció el sacrificio perfecto que Dios va a aceptar. Dios va a aceptar el sacrificio de Jesús y en Él, en su nombre, creyendo en lo que Él hizo, nosotros también podemos entrar a su presencia. Pero no por nuestras propias esfuerzos, sino por el sacrificio de Jesucristo. Vemos también que Cristo es el cumplimiento de todos estos aspectos del Antiguo Testamento. En Hechos capítulo 4, versículo 12, dice, y en ningún otro hay salvación. No hay salvación en otra persona, otro medio, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Solo por medio de quién? Jesús. Jesús. Él es el camino. Tal vez estás confiando en otro camino. O tal vez tienes esta perspectiva equivocada que, bueno, no tengo que compartir ese mensaje a los demás porque todos los caminos nos llevan a Dios, pero no es así. La palabra de Dios está clara. Jesús es el único camino. Pero Él es también la verdad. No es solamente el camino, Él es también la verdad. Él cumple con todas las enseñanzas del Antiguo Testamento y de hecho Jesús trae la verdad de Dios a nosotros. ¿Qué dice Juan, este mismo libro? Juan 1:17. Juan 1:17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la ¿qué? La verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces Jesús nos trae la verdad del Padre a nosotros. Él es la verdad. Él revela el Dios verdadero. Él revela ese Dios verdadero. En Juan 1:14 dice, un poco más adelante dice, antes dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de, ¿qué? Verdad. Lleno de, no parcialmente como unas verdades, no, lleno de verdad. Luego en versículo 18 del mismo capítulo dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él es verdad y Él nos ayuda en conocer este Dios de verdad. En otras partes aprendemos que Dios nunca miente. Él no es mentiroso. Jesús tampoco. Jesús es Dios. Jesús es de Dios. No es simplemente una verdad entre muchas verdades. Él es la verdad. No hay otra verdad. No hay otro camino. Solo Jesucristo. Tal vez estás leyendo un evangelio falso. Tal vez estás pensando que por muchas ofrendas, por ejemplo, en algunas iglesias predican esto, que pueden recibir alguna gracia especial o tal vez van a recibir una entrada más al cielo o van a recibir una bendición más en el futuro. Tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que conocer la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesús. Tenemos que conocer a Jesús. ¿Cómo podemos conocerlo? Una manera es leyendo su palabra, conociendo su palabra, escudriñándola para ver lo que nos enseña acerca de Él. Él es la verdad. Pero también es la vida. Entonces el camino es la verdad y es la vida. Él tiene vida en sí mismo y puede conferir vida eterna a los que creen en Él. Él tiene el poder de dar vida a sus seguidores, a sus discípulos. Él tiene vida. Él es el dueño de la vida. En Él todas las cosas subsisten, que vemos esto en Colosenses.
Él, por el poder de Él, de su palabra, todas las cosas son mantenidas. Él sostiene toda la creación. Él es el dueño de la vida. Y Él puede dar vida a sus discípulos, a los que creen en su nombre. Esto es lo maravilloso de nuestro Jesús. En Juan capítulo 5, versículo 26 dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo, a Jesús, el tener vida en sí mismo. Jesús tiene vida. Jesús es vida. Él da vida. Vemos en Juan capítulo 11, versículos 25 y 26 lo siguiente. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. ¿Sí se acuerdan de lo que pasó cuando estaba diciendo estas palabras? ¿Murió quién? ¿Quién murió? Lázaro, su amigo. Y la hermana de él está llorando, muy triste. Pero Señor, porque no viniste, tú tienes el poder de sanar, pudiste salvarlo. ¿Y qué dice Jesús? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Así preguntó Jesús. Pero debemos preguntarnos la misma cosa. ¿Creemos esto? ¿Yo creo esto? ¿Creo que Jesús es la vida y la resurrección? ¿Creo que Él va a darme la vida eterna que Él ya prometió en su palabra? Que cuando Él dice en Juan 3:16, va a dar vida eterna a los que creen en Él. ¿Creo esto yo? Si no creo, debo pedir de Dios la fe para creer esta verdad. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Pero vemos también en la segunda parte de este versículo, hace énfasis, hincapié en esta verdad. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie. Podemos nombrar a cualquier persona en este mundo, cualquier persona muy buena. Madre Teresa, el Papa, tal vez otras personas que conocemos en nuestra vida cotidiana que son personas muy buenas. Aún estas personas no llegan al Padre sino por Jesús, solo por Jesús. Enfatiza la exclusividad de la salvación, de cómo llegar al Padre, de cómo llegar a estas viviendas, de cómo llegar a estas moradas y morar con Él, habitar con el Señor, con Dios. Y también Él dice, así es una declaración de su deidad, que Él es Dios, que Él es el Hijo de Dios, que Él es divino y en Él hay vida. Entonces, esta es la realidad. Pero, ¿qué de la esperanza para nosotros? En Jesús llegamos al Padre. Y esta es esperanza porque antes estábamos bajo la condenación del pecado. Así vemos la inmensidad de la gracia y la obra redentora de Jesucristo, ¿no? Cuando nosotros reconocemos nuestro pecado y reconocemos lo que significa para nosotros y vemos la obra de Jesús, ¡wow!, nos da esperanza. Cuando yo me doy cuenta de que por mi pecado hay ahora un abismo demasiado grande y demasiado profundo para cruzar, para llegar a Dios que está al otro lado. Y aquí a mi espalda están las llamas del fuego que quieren consumir mi carne. Y voy a morir. Y no hay cómo llegar a Dios. Y es todo mi culpa. Es como consecuencia de mi propio pecado.
Pero Cristo, muriendo por mí, hizo un puente. Él es el puente de cómo cruzar este abismo para llegar al Padre. Cuando yo me doy cuenta de que esta es la consecuencia y tomó el sacrificio del unigénito Hijo de Dios para salvarme, el derramamiento de su sangre, no la mía, esto me impulsa, me motiva a creer, a tener esperanza. Sí, hay muchas pruebas, hay muchas dificultades, pero yo sé ahora, creyendo en Jesucristo, cuál es mi fin. ¿A dónde voy? ¿Cuál es el futuro que Dios tiene para mí? Mi futuro está seguro en el hecho de que Cristo murió y resucitó, conquistando la muerte, conquistando el pecado. En Él hay vida y provee el camino para llegar al Padre. En el Antiguo Testamento vemos como una sombra. Vemos el camino, la verdad y la vida, pero como sombras del camino verdadero, de la vida verdadera, de la verdad verdadera que viene. Era un camino, verdad y vida provisional en el Antiguo Testamento, por medio del sistema del sacerdocio, de los holocaustos, pero ahora tenemos nosotros un futuro seguro. Vemos la realización total de esta sombra. El camino verdadero, la vida y la verdad están en Jesús. Pero en versículo 3 vemos otra cosa que nos da esperanza. Dice, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Pero ¿qué más? Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahora vemos en ese lenguaje un cambio, ¿no? Que vamos a habitar en Jesús. Tenemos vida en Jesús. Él va a tomarnos a Él mismo, para habitar con Él mismo. No nos abandonó, vamos a estar con Él para siempre. Va a recogernos, va a cumplir con estas promesas que hizo. Esta es la esperanza para el futuro. Pero, ¿qué de las implicaciones para nosotros? Sí, tenemos esperanza para el futuro, vemos la realidad, pero ¿cuáles son algunas otras implicaciones? ¿Qué significa? Bueno, significa que no debemos buscar satisfacción, por ejemplo, en otro lugar. Tal vez buscamos un nuevo camino a Dios. Nosotros pensamos, Dios no puede perdonarme, mis pecados son demasiado grandes, yo voy a tener que hacer muchas buenas obras para quitar este pecado grande que hice. Pero así menospreciamos el sacrificio de Jesús. Ya la palabra está clara, no hay otro camino, no hay otra verdad o vida en otra cosa, no hay satisfacción en otra cosa que este mundo nos ofrece. Tal vez intentamos de tener esta satisfacción de nuestra familia y así hallar paz, o en nuestro trabajo, nuestra profesión, o que sea. Pero no busquemos satisfacción en nadie más, no busquemos otro camino, porque ya está, ya todo fue cumplido. Tampoco debemos sentir ansiosos. ¿Por qué? Porque tenemos un futuro seguro. Ya acabamos de hablar de la esperanza. Entonces, en medio de las pruebas y las dificultades en las cuales estoy en este momento, no me desespero. ¿Por qué? Porque yo sé este futuro que tengo en Jesucristo. Él me salvó, soy suyo y nadie y nada puede separarme del amor de Cristo. Nada.
Entonces no debo sentir ansioso, pero soy humano, soy pecador. Pero esta realidad me ayuda en estos momentos, cuando viene la tentación de ser ansioso. Puedo recordar, bueno, pase lo que pase, eventualmente voy a estar con el Señor para siempre. Pero tal vez usted está pensando, pero lo que está causando la agitación de mi alma en este momento ahora es que tal vez no sé lo que es mejor para mis hijos. O tal vez mi matrimonio es frágil y poco cariñoso, tal vez está a punto de terminar en fracaso. O tal vez su salud está fallando. O tal vez piensas, no soporto mi trabajo. Ya estoy harto de seguir en ese trabajo, esta profesión. O tal vez piensas, estoy tan sola. No tengo nadie más a mi lado. Tal vez piensas, bueno, qué bueno que exista este buen futuro en Jesucristo, pero ¿hay aliento para mí ahora? En este momento, ahora, para mi vida diaria. Y la respuesta a estas situaciones es la verdad de Cristo. Jesús. Jesús es suficiente. A veces nosotros escuchamos solo son como palabras. Pero al reconocer quién es este Dios, quién es Jesús, qué hizo por nosotros, qué hace por nosotros por medio de su Espíritu Santo, ahí veo la solución a mis problemas ahora. Él es suficiente. Permita que Jesús llene los vacíos, que las cosas por las cuales usted está ansioso y las cosas de las cuales usted ha buscado satisfacción han dejado. Permita que Jesús llene estos vacíos. Él es suficiente. Él puede hacerlo. Él es fuerte. Él es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. Creamos entonces en Dios. Creamos también en Jesús, el camino, la verdad y la vida. Oremos, hermanos.